y ciertamente tengo una palabra profética para todos los profetas, para todos los ministros, para todos aquellos que dicen escuchar la voz de Dios, para todos los que han profetizado juicio a las naciones, para todos los que han profetizado a sus congregaciones, para todos los que han recibido sueños que quizá usted pensaba en algún momento que venían de parte de Dios, y con todo el amor y con toda la sinceridad y con todo el buen deseo usted dio una palabra. Yo quiero hablarle a todos los ministerios que han sido un chofar, han sido una trompeta a las naciones. Si a todos ustedes quiero hablarles en esta noche, bueno, de acomodar la transmisión para la clase de hoy, que era Génesis capítulo 8 por Despierta Avivamiento, pero consideré que quizá el Padre Eterno quería entregar esta palabra con premura, porque me preparé con antelación para estar, ¿verdad?, en el devocional esta noche, pero todo me salió como al revés, y yo dije, bueno, en el Padre no hay desperdicio, voy a hablarle entonces palabra de revelación, palabra, ¿verdad?, de instrucción, palabra de restauración a todos los ministerios que han sido engañados por el falso espíritu, por el espíritu impostor, por la Kundalini, la serpiente antigua, por el diablo mentiroso, que ha traído mucho estrago dentro del pueblo de Dios. Y esto no fue solamente en Venezuela, esto fue algo que ocurrió y que está ocurriendo a nivel mundial. Entonces, déjeme compartir esta transmisión por mis redes sociales y vamos a continuar. Mientras tanto, ahí donde usted está, por favor, pues también comparta esta palabra, hermanos. Yo la voy a compartir vía Facebook. Aquí tengo ya Facebook, sígame por Facebook en Ministerios Avivamiento para las Naciones. Aquí le dejé los diferentes enlaces para que usted me consiga por Facebook, sí, por Telegram, y me consigue también por Instagram, por TikTok, ok. Entonces sígame, hermano, en esta hora. Estoy compartiendo por las redes sociales. Acompáñeme usted también, ¿verdad?, a dar anuncio, y no, hermanos, para juicio, sino para restauración, porque todos los que han sido engañados, pues necesario es que salgan del error, que sean restaurados y que comiencen otra vez de nuevo. Ese era el título que tengo para la otra administración, que lamentablemente no la voy a hacer hoy porque voy a terminar muy tarde, pero que nos está esperando. Esperamos que podamos hacerlo, si el Yahweh lo permite, el día lunes, ¿sí? A las 9 p.m. por nuestro canal Despierta Avivamiento. Si usted no ha escuchado este canal, lo animo a que me siga a través de este canal y sea ministrado, porque estamos ministrando a un pueblo. Volviendo a este anuncio profético, el diablo les engañó y muchos ministerios no se han dado cuenta. La palabra dice en el libro de Mateo 8:44, el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo 8:44, dice de la siguiente manera: dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira de sí mismo habla, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. El Padre Eterno me ha ministrado que le diga al pueblo cómo entró el espíritu de terror a su vida, a su iglesia, a su congregación, a su nación, cómo reconocerlo y cómo desterrarlo de su vida, de su ministerio, de su congregación, de su país, cómo desterrarlo, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar estas tres cosas: cómo entró el espíritu de este impostor para engañar a los ministros, a las ovejas, al pueblo de Dios;
¿Cómo lo vas a reconocer en los próximos capítulos de tu vida, de tu ministerio? ¿Y cómo lo vas a desterrar si ya estás contaminado, has sido infiltrado y ya no sabes si el que te ha hablado por este tiempo era Dios, eras tú, era el diablo, parecía que era la voz de Dios, pero como que no sabes ahora, te sientes perdido en la oscuridad, tienes miedo porque todo está saliendo completamente mal. Se cumplieron muchas cosas que dijiste, pero otras no. Y lo que debería ser una palabra de Dios que es para bendición, se ha vuelto maldición en tu vida, en tu casa, en tu pueblo, en tu congregación y en tu nación. Entonces, quiero decirles lo siguiente, hermanos. Aquí en este canal hablábamos, y lo hablé y lo defendí muchas veces, que Dios hablaba todavía e instruía al pueblo por su Santo Espíritu, y que uno de los medios de comunicación con el cual el Padre se vinculó con el pueblo era a través de los sueños. Hablé que los sueños eran un medio de comunicación y mucho pueblo pues estuvo a la defensiva inicialmente porque pues el enemigo podía hablar, pero Dios no podía manifestarse. Y algunos empezaron a abrirse a la posibilidad de escuchar a Dios, de instruirles en algunas cosas que no vamos a encontrar en la Biblia, como por ejemplo, si debes salir del país en una situación difícil, si debes escoger un trabajo, cuál es más favorable, o si esta es tu esposa o esta no lo es, si son creyentes, pero tengo algunas personas que me están pretendiendo y no sé cuál es el que me conviene. En fin, habían cosas y hay cosas en las cuales el Espíritu Santo nos tiene que guiar a toda verdad. Y por eso fue dejado el Espíritu Santo. Yeshua dijo, les enviaré otro consolador. Cuando yo me vaya, dice, yo les enviaré otro consolador. ¿Sí? Otro consolador, es decir, mi esposo hablaba hoy de esto en la enseñanza del día, decía que enviaría otro consolador, era porque él había sido un consolador y ya él se iba y enviaría al otro consolador que era el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios. Y entonces, hermanos amados, el Espíritu Santo tenía y tiene que guiarnos a toda verdad, nos tiene que mostrar los tiempos proféticos que estamos viviendo, nos tiene que decir cómo vamos a hacer frente a los peligros que se acercan en tiempos de juicio apocalípticos. Y les enseñé por el otro canal acerca de que Dios sí hablaba a través de los sueños y les mostraba que Dios nos avisaba a través de los sueños y que muchos mensajes que Dios había enviado a su pueblo se estaban perdiendo porque el pueblo no quería abrir el sobre y que Dios se iba a comunicar con mucha gente a través de sueños porque sí es real. Pero ¿qué pasó? El pueblo pasó a otro extremo donde cerró la Biblia, que es la palabra profética más segura, y empezó a vivir en base a sueños. Empezó a vivir en base a sueños, entendiendo que los sueños tienen tres procedencias. Vienen de parte de tu carne, vienen de parte de Dios, pero también vienen de parte del diablo. Y entonces la gente dejó de leer la Biblia y de ver que la Biblia era la palabra profética más segura y empezó a negociar la Biblia con lo que estaba recibiendo. Empezó a colocar lo que estaba recibiendo por encima de lo que la Biblia estaba enseñando y mostrando. Y aparte de eso, hermanos amados, muchos ministerios empezaron a descuidar su tiempo de oración y de la palabra para filtrar lo que estaban recibiendo y empezaron a anunciar todo sueño que tenían sin discernir si este sueño era de Dios o era de su carne, o si el enemigo lo estaba colocando para traer confusión y división a un pueblo. Esto fue lo que empezó a acontecer. Entonces, el resultado de esto, y tomo por ejemplo en la nación venezolana, es una cantidad de
profetas, que realmente no puedo decir si todos los que hablaron eran profetas o no, yo no lo sé, pero voy a asumir que lo eran, ¿verdad? Que empezaron a pelear los unos con los otros, empezaron a despontrincar de la reputación del uno con el otro, empezaron a enviarse juicio el uno con el otro, y entonces los profetas de la nación venezolana, hermanos, empezaron a golpearse y a pisotearse el manto el uno contra el otro, y cada uno lo hizo y que en el nombre de Dios, pero no conocen al Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo me habla, el Espíritu Santo tiene una forma de ser que nada tiene que ver con este espíritu que se manifestó y que muestra a un Dios que no es el Dios de la Biblia. No muestra ni respeta los protocolos de la Biblia, hermanos. Y el padre me decía, tienes que restaurar los ministerios porque fueron contaminados. Poco ministerio quedó en pie en medio de esta gran sacudida. Y muchos hermanos eran sinceramente buscadores del Padre, pero les faltó oración para discernir y empezaron a escuchar las revelaciones de otros y empezaron a profetizar por lo que otro dijo, y otros estaban contaminados con este espíritu de error que fue mentir en sus labios. Y entonces empezaron a repetir como loros el error de otra persona, y esto fue algo terrible. Y créanme, hermanos, que cuando yo empecé a ver esto, yo no podía en ese momento decir quién tiene la verdad. ¿Verdad? Fue difícil para mí discernirlo hasta que el Espíritu Santo irrumpió y empezó a mostrarme el billete verdadero para reconocer el billete falso, porque todos lloraban profetizando, todos hablaban en lenguas profetizando, todos decían que era Dios el que estaba hablando, y tú decías, pero ¿cuál es la verdad? Y el Espíritu Santo decía, prueben los espíritus. El Espíritu Santo tiene una forma de ser. El Espíritu Santo no contradice su palabra, y si algo se sale de allí, no soy yo. No todo lo que recibe la gente viene de parte de Dios. Y hoy en día, y quiero tomar por ejemplo la nación venezolana, está tan dividida proféticamente, está, Padre Santo, muchos profetas parecen adivinos y brujos que no consultan a Dios, sino que empiezan a tirar palabra profética como locos, sin ningún tipo de misericordia, demostrando un Dios que no es misericordioso, porque realmente el corazón de esa persona le falta misericordia y representa muy mal el nombre de Dios, y muchos han blasfemado de Dios por estas cosas. Y muchos están confundidos por estas cosas. Y quizá estoy hablando de gente que puede ser pública, ¿verdad? Pero también hay gente dentro de las congregaciones que trajeron un gran daño y trajeron una gran destrucción en nombre de Dios. ¿Cuántos hogares fueron destruidos por un sueño que no venía del corazón de Dios? ¿Cuántos hijos fueron acusados de cosas que no existían y que se quisieron ir al mundo y que tuvieron un mal concepto de Dios? ¿Por qué? Porque decían, ¿cómo es que si Dios es así, dice cosas que no son mías? Se lo dice a Julano y a Perencejo y me atacan por algo que no es verdad. Si Dios es así, yo no quiero saber nada de Dios. Y en nombre de Dios se dijeron cosas terribles y se hicieron cosas destructivas. Cuando el Espíritu Santo edifica, consuela y corrige, y todo lo que no fue esto y todo lo que se salió de esto jamás vino del corazón de Dios. Y cuánta gente, en vez de usar la voz profética para restauración, para levantamiento, le prestó la lengua al diablo para traer realidades que nunca hubiesen venido al caso. ¿Cómo así, hermana? Miren, hermanos, yo les quiero decir algo. Dios nunca llama las cosas que son como son. Él es el que llama las cosas que no son como si fueran.
Y para que se traiga realidades a este mundo, pues hay que hablarlas y creerlas y establecerlas, y entonces son hechos. El mundo espiritual de las tinieblas opera de la misma manera porque es un imitador y porque no puede crear nada el enemigo por sí mismo. Necesita tu fe, necesita tus declaraciones, necesita que lo hables, que establezcas sus antidiseños para que se hagan realidad. Y entonces estos profetas empezaron a hablar antidiseños que el enemigo puso en el corazón de ellos y empezaron a establecer destrucción, y el que se creyó la mentira pagó las consecuencias de esto porque se hizo realidad. Se hizo realidad, hermanos. En este tiempo los profetas se mataron el uno con el otro. Se mandaron maldición, se hablaron de miseria, de ruina y de muerte los unos con los otros. Y si no rechazan esto, hermanos, esto se puede materializar porque el enemigo se disfrazó de ángel de luz para lograr sus propósitos y muchos todavía no se han dado cuenta de esto. ¿Cuántos soñaron que su esposo le estaba siendo infiel y nunca fue esa realidad? Y empezaron las discusiones y los problemas y que Dios me dijo lo que nunca le dijo, y el esposo inconverso diciendo, ¿de qué Dios me estás hablando tú? Y la persona convencida que Dios fue el que le dio ese sueño, y problemas y problemas y problemas dentro de su casa. Y ministros peleando el uno con el otro porque Dios me dijo que el grande aquí era yo y que tú me tenías que respetar, y el otro diciendo, tú eres un falso profeta porque el verdadero soy yo. Y Dios no es así, porque el que no conoce la palabra no conoce a Dios, y el que no conoce a Dios es engañado por el diablo. Esa es la verdad, hermanos amados. Y quiero entrar en el punto. Esta es una introducción grande y larga. Hermanos, una mujer que recibió muchas palabras de Dios inicialmente, empezó a tener sueños de que su esposo le era infiel con su hermana. Empezó a tener sueños de que su hijo andaba en drogas, andaba en ocultismo, y que su hijo se iba a morir y que se iba a suicidar. Esa mujer casi se vuelve loca. Escuche, debo conservar el nombre por ética. Casi se vuelve loca diciendo, y Dios me decía que me iba a morir, y Dios me decía que esto, y Dios me decía, cuando le dije, basta, ese no es Dios. Ese es el enemigo que te está confundiendo y te está volviendo loca. Discierne y filtra lo que estás recibiendo, porque Dios no es así. Cuando Dios le muestra las cosas a las personas de acuerdo a la madurez que tiene para sobrellevarlas. Y el propósito de que te muestre algo es para orar, es para levantar, es para corregir a esa persona, es para consolarla, es para colocar murallas de protección, no para que no duermas más, no es para que ayunes sin parar porque algo viene y no disfrutas de la presencia de Dios. Nunca ha sido Dios el que te está hablando. Se metió el enemigo y no te diste cuenta. Escuche lo que le estoy diciendo. Pueblo del Altísimo, es tiempo de retornar a la Escritura y de que ella sea la lámpara encendida que guía y me muestra quién es nuestro Padre, quién es nuestro Dios. Escuche lo que le estoy diciendo. Que Dios no muestra lo que hace mi esposo. Claro que lo va a mostrar para edificación y para bendición, no para tortura ni para destrucción de tu matrimonio. Te muestra un peligro para que te pongas en la brecha. No te muestra a tu esposo como un enemigo. No, 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 no. En nombre de Dios, escuche, pueblo, se están diciendo cosas y se están haciendo cosas terribles, 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 hermanos amados. Y el Espíritu Santo me decía, engañaron a Eva.
Engañaron a mi pueblo como la serpiente engañó a Eva. ¿Qué hace mi pueblo hablando con el enemigo y estableciendo conversaciones? Dígame los ministerios y qué deliberación. Haciendo cosas que no las consigues en la palabra por ningún lado, pero que supuestamente las están haciendo porque Dios se las reveló. Y el Espíritu Santo me decía, yo no he revelado nada de eso. Ha sido esto un gran engaño. Y dígame la cantidad de gente que supuestamente ha ido al infierno y ha visto gente que se está quemando en el infierno porque tenía aretes, porque tenía pantalones, porque que se está quemando en el infierno, porque supuestamente, ¿verdad? No había perdonado y por una cantidad de cosas que Dios a sus hijos no envía al infierno, que no son temas de salvación y se hicieron doctrinas, hermanos, por revelaciones que puso el enemigo ahí para esclavizar a un pueblo y para que el pueblo no hiciera las cosas para el Padre por amor, sino por temor. ¿En qué parte de la Biblia, Dios mío, dice que las prendas, que las joyas son pecado? ¿En qué parte por el amor a Yeshua dice esto? ¿En qué parte dice de la Biblia que se va a ir una mujer al infierno porque no se puso un vestido largo? ¿En qué parte dice esto de la palabra? Y se hicieron, hermanos, videos de que estuve en el infierno y esta persona está allá por esto. ¿En qué te edifica eso? ¿En que creas en un Dios de condenación que por cualquier cosa te mata, te destruye y te quema por la eternidad? Dios no es así por el amor a Yeshua. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor trae en sí castigo. ¿Y cuánta gente tiene miedo de caer? No porque no quiere fallarle al Dios que ama, sino por lo que me va a hacer Dios si yo fallo. Y viven por temor, y lo que viene del temor no viene del corazón de Dios. Sí, hermanos, y estoy tomando solamente ejemplos. Estoy tomando solamente ejemplos. Y me sacan un versículo fuera del contexto diciendo que por la vanidad de las hijas de Sión le quité las prendas, pero también le quitó los bolsos, los chales, los velos y le quitó una cantidad de cosas. Y no fue ni siquiera, hermanos, por la vanidad, no es eso, mis hijos. Ese texto quiere decir que la nación entró en juicio porque se apartaron de Dios, y en un tiempo de juicio, de muerte y de luto, pues ¿quién se va a querer poner chales, bolsos, zarcillos? ¿Quién se va a peinar siquiera? Nadie, nadie, porque el dolor no te permite pensar en ataviarte siquiera. Y ese es el contexto. Venía un juicio para esta nación. Y las mujeres les sería quitado esto porque entrarían en un luto. Entonces, si los zarcillos le fueron quitados y los bolsos también, no se pongan bolsos, no se pongan tacones tampoco, no se pongan, hermanos, velos, no se pongan nada, porque todo eso le fue quitado. No pueden sacar un texto fuera del contexto, hermanos amados. Las prendas en la Biblia significan dignidad, honra, alegría, hermanos amados. Dice la Escritura que Dios ataviaría a su novia con joyas. ¿Y cómo es que Dios lo puede hacer y nosotros no? Porque es malo. No, hay mucha religiosidad y hay mucha mentira. Y hablaba, mis hermanos, con una persona muy cercana a mí. Y yo le decía, pero dime por la palabra, perteneciente a una congregación muy famosa, que tiene muchas cosas buenas. Y me decía, yo le decía, ¿en qué parte de la Biblia dice que no pueden usar joyas? Muéstramelo por la palabra. Quiero que me lo muestres por la palabra, no por la revelación que tuvo alguien que no va consona con la palabra.
No, ahí nosotros nos enseñaron que no es malo, solo que como la palabra enseña que la mujer debe vestirse con decoro, con pudor y con modestia, pues mejor que no se las pongan para que entonces no empiecen a ponerse joyas grandes y empiecen a volverse la congregación un circo. Eso no es problema del pastor ni de la pastora. Uno no puede imponer nada. Cada quien hace lo que el Espíritu Santo le dirige. Usted solamente enseña al pueblo que los resultados vienen del Espíritu Santo. No podemos hacer doctrinas de lo que pensamos o queremos, hermano. No podemos hacer doctrinas. El Espíritu Santo debe transformar a la gente y la gente debe hacer las cosas por amor, no por temor, no por imposición, no por obligación. El Espíritu Santo me decía que la gente, que mi pueblo haga las cosas por convicción, no por obligación, porque aunque las haga y no lo hace de corazón, yo eso no lo tengo en cuenta. Son sepulcros blanqueados. Son sepulcros blanqueados. Entonces, ¿cómo podemos controlar lo que hay en el alma de una persona? La envidia, el odio, el resentimiento, la codicia, el adulterio espiritual, emocional. Eso sí se puede esconder. No, hermanos, no podemos seguir, hermanos, de un pensamiento que el enemigo puso para esclavizar a un pueblo, hacer doctrinas de hombres. Y en nombre de Dios se han escrito muchos libros de guerra espiritual, de liberación, y se le ha dado el poder al diablo que no tiene. Y no estoy diciendo que no estoy de acuerdo con la guerra espiritual. Estoy diciendo que se han escrito libros por revelación, donde se le ha dado casi culto al diablo y donde se ha mostrado al diablo como invencible, como que esto no termina, cuando esto es completamente equivocado. Y me habló de libros que no voy a mencionar, que se escribieron y que alguna vez yo pensé que fueron de parte de Dios, y el Espíritu Santo me dijo, no fui yo. El enemigo los engañó y así se han hecho muchas sectas. Empezaron bien y terminaron mal, porque dejaron a un lado la palabra de Dios. Muchos empezaron bien, Dios sí se les manifestó, Dios se les reveló, y luego empezaron a escribir mentiras y falsedades, y Dios no fue quien lo hizo. No fue el Padre Eterno el que lo dijo. Y esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿Cuántas personas me han escrito, hermana, usted se va a condenar, quítese estas prendas? ¿Por qué me las voy a quitar? Si viví un tiempo de luto en mi vida donde no me puse nada, porque viví un luto en mi vida. Y cuando vino la alegría y el renacer de un proceso, el Padre me dijo, usarás las joyas. Y las veo en la Biblia, puedo hablar de ellas desde Génesis hasta Apocalipsis. Existe, fue cierto y es verdad. Hablen por la palabra, hablen diseño, hablen. La palabra dice que el pueblo de Dios es columna y baluarte de la verdad. No sigan repitiendo mentiras y engaños.